Buenas noches amigos, mi nombre es Rafael Ríos Guerrero, ya me conocen anteriormente por las emisiones en vivo que he realizado y mis contactos de Facebook ya saben también quién soy. No se necesita más presentación, así que abordemos directo el tema, pero antes una pequeña introducción. Como el título lo dice, el peligro de la izquierda y de las feminazis, y he de declarar antes la diferencia entre una feminazi y una feminista, es que las feminazis, las feministas, perdón, son mujeres que luchan por una igualdad real entre hombres y mujeres, que no haya privilegios para uno ni para otro. Las feminazis son aquellas que más bien son hembristas y que lo que realmente quieren es perjudicar la imagen que se tiene socialmente sobre el hombre para hacerles creer a todas las demás personas, sean hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, transgéneros, bisexuales, lo que sea, todo lo que abarca en este mundo, que los hombres estamos por encima de todo, que nos damos privilegios nosotros mismos para hacer menos a las demás personas. Correcto, una vez definiendo qué es una feminazi y qué es una feminista, voy a explicar el por qué deberíamos de tener ya, a la voz de ya, el movimiento feminazi, no el feminista. El movimiento feminista surgió alrededor de la década de los 50 en los Estados Unidos, cuando las mujeres, muchas de ellas viudas de guerra, necesitaron empezar a generar ganancia para su hogar, porque como recordaremos, si tuvieron una educación básica, es que durante los años 1938 a 1945 el mundo estuvo en guerra, la Segunda Guerra Mundial. Esto provocó que todos los mandados al frente fueran hombres en su mayoría, solo hubo un aproximado de 5% de mujeres en toda la guerra, las cuales no tenían grandes puestos militares, porque era la cultura de ese entonces. Entonces, finaliza la guerra y muchas mujeres son viudas. Quedan viudas por la guerra, quedan eh, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ellas? Sacar adelante a sus familias, a sus hijos, porque hay que recordar que en ese tiempo una mujer que no tenía hijos no era tan bien vista socialmente, pero con las pensiones que les daba un gobierno que había sido muy gastado ya por la guerra, que apenas estaba recuperando económicamente de todo eso, y que le había abierto la puerta a migrantes mexicanos y centroamericanos para que fueran a trabajar de manera muy barata, pudieran sacar a flote nuevamente el país. Las feministas buscaron que las mujeres fueran incluidas en las filas laborales. Todos conocemos esa clásica imagen de una mujer con un trapo amarrado en el cabello, mostrando el bíceps o el brazo, para demostrar que ellas también tenían el poder de hacer más. Esa es la imagen inicial, perdón, de las feministas. Después no solamente buscaron que se les reconociera igual en los trabajos que antes eran solo para hombres, háblese de las fábricas prácticamente, sino también que se les diera el derecho a votar, porque recordemos que antes las mujeres no podían votar. Eso era porque consideraban que el voto era algo que solamente tienen que hacer los hombres, porque los hombres también solamente entraban en la política, en los altos cargos políticos, sociales y todo eso. El movimiento avanza y si bien es verdad, le genera varias mejoras a las mujeres en su calidad de vida, en todo eso, también empieza a ganar terreno hacia lo de los hombres, hacia lo que nosotros antes habíamos hecho. Hay que recordar que este mundo fue forjado por hombres. Los primeros gobernantes siempre fueron hombres. Los primeros reyes, los soldados, todas las personas que han muerto en guerra son en su mayoría hombres. ¿Por qué? Porque así mismo como tenían el derecho de gobernar, de alcanzar altos cargos políticos, tenían la obligación de morir por sus países. Las mujeres, si bien antes solamente se encargaban de la casa, de las tareas domésticas y educar a los hijos, no tenían la obligación de ir a la guerra, de morir por su país, de defender un ideal o de defender una bandera, algo que los hombres tenían que hacer obligatoriamente. De hecho, esto se ve reflejado aquí en México, cuando mucho, durante la intervención francesa, cuando el gobierno de Benito Juárez, al, al no tener tantos efectivos por la recién librada guerra de reforma,
Ya convoca a todos los hombres de entre 16 y 59 y 60 años, perdón, de edad, aptos físicamente, de que no se pueden excusar a tomar las armas. Las mujeres pueden apoyar, pero no ir a pelear. Pueden ayudarlos con la comida, con el cargar los equipos, pero no demasiado pesados, como cañones, artillería, granadas, espadas, todo eso. Entonces, llegan los años 2000 y es aquí cuando empieza la revolución feminazi. Mujeres que están realmente dolidas con toda esa desigualdad que existió durante muchísimos años, porque si bien fue desigualdad, pero también fue un estatus alcanzado debido a todas las obligaciones extras que tenían los hombres y el riesgo más latente a morir. Y ellas consideran que los hombres abusamos de nuestra propia posición. Es aquí cuando nace esta idea hembrista, porque hay que definir que el embrismo es a lo que el machismo. El machismo son ideas supremacistas que tenemos algunos hombres, que tienen más bien algunos hombres, respecto a que las mujeres no pueden hacer muchas cosas. La idea machista es de que la mujer tiene que estar en la cocina y cuidarse y encargarse de sus hijos. Y eso se da más que nada en las religiones. En la religión católica está muy arraigado, en el Islam ni se diga, en estados como Arabia Saudita, las mujeres no tienen derecho ni a conducir. Ahora no se diga al votar o alcanzar cargos políticos. Pero aquí en Occidente, que somos una sociedad avanzada, entre comillas, las mujeres lo que quieren es realmente meterse, inmiscuirse en el mundo de los hombres y controlar y manipular todo. Empiezan a pedir que se abran los cargos, altos cargos ejecutivos a las mujeres también, que ya no haya brecha salarial, que se les reconozca por su trabajo. Y sí, de manera tienen razón, que no los altos cargos políticos, que los altos cargos privados, que todo eso no esté solamente controlado por los hombres. Sin embargo, exigen eso cuando muchas de ellas no tuvieron una educación superior. ¿Por qué? Porque muchas siguen teniendo la idea, o muchas tenían la idea de hacer una carrera, casarme, tener hijos y ya, tener mi título colgado en la pared. Algo que desde luego no es bueno para nada, porque simplemente genera una inflación profesionista. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces las mujeres empiezan a pedir eso y se quejan de que las empresas, en un ejemplo, muchos hombres ganen más que mujeres. ¿Por qué? Para empezar, muchos hombres tienen antigüedad mayor en las empresas que las mujeres. Muchos hombres tienen más responsabilidades que las mujeres, que laboran ahí mismo. Tienen que tener horas extras, tienen su antigüedad, tienen que soportar mayores cargas, tienen que trabajar incluso en casa a destiempos. Son muchísimas cosas que las feminazis, perdón, no quieren ver. Ahora, algo que también pelean actualmente estas mujeres es que se acabe el acoso en la vía pública. Si bien esto es algo que lo lamento decir, jamás va a pasar. ¿Por qué? Porque muchos hombres parecen herdentales más que nada. No pueden ver a una mujer bella, una mujer linda, a lo que nosotros como hombres, como sociedad, consideramos linda, porque empiezan a bobear. Y ese concepto de la belleza también lo pelean las feminazis, que quieren que se les exija, que quieren que la belleza sea la de ellas, cuando muchas veces tienen pesos que no son saludables, tienen sobrepeso, tienen obesidad, cosas que médicamente no son para nada saludables, guardan con posturas antihigiénicas como el no depilarse las axilas, porque muchas veces las mujeres utilizan más camisa descubierta que un hombre. Un hombre utiliza camisa descubierta cuando está en el gimnasio, cuando hace ejercicio, cuando hacen trabajos pesados como pintura, como albañilería, como plomería, electricidad, todo ese tipo de trabajos riesgosos que las mujeres no quieren hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es su deber. Sin embargo, a las mujeres les encanta utilizar manga corta. ¿Por qué? Porque les encanta exhibir, no exhibir, más bien mostrar que están conformes con su cuerpo. Pero muchas veces es antihigiénico. Imagínense ir a un restaurante, a un buffet, y que haya una feminista, una feminazi,
con una camisa de resaque de tirantes y el montón de pelos en la axila, sirviéndose la misma comida que ustedes van a servir. A mí, en lo personal, me daría asco imaginar que uno de sus pelos, vellos, lo que sea, puede caer en mi comida. Ellas también, otro problema fue cuando nos salieron las famosas muñecas Barbie, que decían que daba una falsa imagen de cuerpo a las mujeres. Si bien es verdad que no todas las mujeres pueden tener la figura de una muñeca Barbie, pueden esforzarse por hacerlo, por estar saludables, por mantener algo estético en su cuerpo, así no sea su idea. Porque como ya dije antes, muchas quieren ser reconocidas como algo lindo cuando son obesas o sobrepeso. Las feminazis de ahora consideran acoso absolutamente todo. Hay un caso en Canadá de un hombre que puede ir a prisión 6 meses por no estar de acuerdo con un movimiento feminista, porque estas tipas le empezaron, por medio de un tuit del hombre en el que dijo que estaban ridiculizando a un pobre muchacho y que eso estaba poco ético, ellas lo consideraron una amenaza y levantaron una denuncia, la cual el juez ni siquiera quiso ver realmente y ya puede ir a prisión. El hombre está casado, tiene hijos, fue despedido de su empleo precisamente por ese problema. Entonces las feministas tratan de tachar a todos los hombres como si fuéramos violadores, depravados, asesinos en potencia. Piensan que simplemente por tener pene las queremos violar a todas. Yo como hombre, desde mi posición, sí, es verdad, muchas veces me puedo atontar un poco cuando las mujeres son realmente lindas. Hay muchísimos casos en la farándula, en la vía pública, en la vida diaria, pero no es como para que yo quiera violar a todo mundo. Así como a ellos no les gustan todos los hombres, a mí no me gustan todas las mujeres. Y así con todos los hombres. Ellas también indican que la heterosexualidad es una forma más de opresión hacia la mujer. Díganme ustedes si no suena ridículo decir que al que una mujer sea heterosexual la están oprimiendo. Discúlpenme, pero al menos en mi casa, criado bajo el manto de una familia un tanto católica, mi hermana y mi madre, que son heterosexuales, no las veo oprimidas por ese hecho. Al contrario, mi madre es una mujer respetable, es una mujer a quien admiro muchísimo, a quien quiero demasiado, porque nunca la he visto quedarse callada ante nada. Y mi hermana es un estudiante de medicina que se quema las cejas y se quema las pestañas por demostrar que no solamente es mejor que cualquier hombre, sino que es mejor que cualquier mujer, que cualquier persona, que es más que todos. Y sí, aunque tiene novio y es heterosexual, tampoco deja que él la haga como quiera. Porque aquí el problema ya no es simplemente de los hombres, es de las mujeres que se dejan hacer eso, que es realmente con quien deberían tener su lucha estas mujeres. Pero muchas veces he leído testimonios de mujeres que estuvieron durante tiempo en organizaciones feministas y decían que se sentían más oprimidas que si estuvieran en una organización machista, que porque las feministas les obligaban a hacer, a vestirse de tal manera, a pensar de tal manera, a actuar de tal manera, y si están buscando realmente la liberación de la mujer, no deberían dejar que ellas mismas se opriman realmente. Aquí el por qué debemos de detenerlas y ponerles un alto ya a su estupidez. Porque déjenme decirles que lo que hacen no es un movimiento social, no es algo que busque beneficiar a ambas partes, es algo que busca solamente beneficiarlas a ellas. Hay una feminista radical española que indica que los hombres deberíamos estar en campos de concentración. Si eso no es fascismo, si eso no es racismo directo, si eso no es odio de género, no sé qué lo sea. Indicar que los hombres, por el simple hecho de ser hombres, debemos estar detenidos en campos de concentración donde se nos den cosas de hombres. Así indica ella, armas, motocicletas y herramientas. Déjenme decirles, pero así como es machista vincular a una mujer con un trapeador, una escoba y los trastes, es sembrista vincular a un hombre con armas, motocicletas y herramientas. A mí en lo personal las motocicletas no me gustan, las herramientas no las sé utilizar
Y aunque sí me gustan las armas, no es como que lo que me define personalmente, no es lo que define mi personalidad. Conozco muchas más mujeres que hacen mejores trabajos con herramientas que yo, conozco mujeres que les gustan más las motocicletas que yo, y conozco mujeres a quienes les gustan más las armas que yo. Es aquí por eso que entra este problema, que las feministas creen que ellas tienen la razón absoluta de todo y que no son más que la víctima, que son ellas mismas se victimizan. ¿Y saben qué? Eso es lo que me molesta, porque ellas pelean estupideces aquí en Occidente, un continente que es totalmente libre, es un continente laico, es un continente que si bien está arraigado a ciertas costumbres aún de antaño, porque en América Latina todavía conservamos muchísimo las tradiciones españolas de cuando fue conquistado todo la parte sur, la parte latinoamericana del continente. En Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres tienen muchísimas más libertades. Simplemente vean las tasas de divorcio que existen y vean cuántos hombres han podido quedarse con las custodias de quienes biológicamente también son sus hijos, de quienes legalmente no deberían separarlos del hombre. Y, y hay casos en los que las mujeres buscan simplemente casarse, embarazarse, tener hijos y luego dejar a los hombres para que ellas no tengan que trabajar y ser mantenidas. Y conozco un caso así. Déjenme decirles, pero eso a mí, y perdón por la palabra, me recontracaga. Cuando realmente hay violaciones de los derechos humanos y de la mujer, ya no solamente hablemos de un género, sino de toda la población de humanos en general, es en Medio Oriente, Qatar, en Arabia Saudita, en África, en todo ese tipo de lados. ¿Por qué? Como les mencioné antes, en Arabia Saudita las mujeres no pueden votar, no pueden manejar siquiera, tienen que ir siempre cubiertas por velo, tienen que estar muy limitadas a lo que ya hacen normalmente. En África todavía existen las tradiciones arraigadas de quitarles el clítoris a las niñas porque piensan que la mujer no tiene que tener placer a la hora del acto sexual. Sin embargo, las feministas solamente buscan su beneficio en Occidente porque es lo que realmente les beneficia. Tontas no son. Si bien dije que sus movimientos son estúpidos, ellas tontas no son, porque solamente buscan beneficiarse donde saben que pueden salir beneficiadas de todo esto. Porque si quisieran ir a esos lugares a pelear sus derechos, sabemos que no durarían ni una semana antes de que las erradiquen por completo. Y es por eso que yo digo que les voy a tener respeto a las feministas y a las feminazis el día que vayan a esos países a hacer valer el derecho de esas mujeres. Mujeres realmente oprimidas por culturas machistas en su extremo y que no tienen voz propia, que tienen que depender siempre de su esposo, que ahí sí es obligación casarse o eres simplemente una quedada, como se dice vulgarmente. Hay tantas cosas que estas mujeres no comprenden, hay tantos movimientos tan ridículos. Por ejemplo, en Facebook hay una página llamada Menstruadora, que es una feminista, feminaz en todo caso, que cuando ve un hombre en sus publicaciones así le esté apoyando, lo bloquea. A mí me bloqueó cuando le mandé una foto, un link de una violación masiva que hubo en Alemania y el por qué ellas no pusieron el grito en el aire por eso. Me bloqueó. Yo no, nunca fui grosero con ella, solo le pregunté, me bloqueó. Eso indica que las feministas no entienden de razones. No les importa un carajo lo que tú opines, lo que nosotros opinemos. Ellas tendrán la razón absoluta. Y como les digo, si eso no es fascismo, si eso no es violencia de género real, no sé qué lo sea. Porque los hombres también tenemos que lidiar con eso, ¿saben? Al menos en el estado donde vivo, en Jalisco, hay algo llamado el Instituto de la Mujer. Institutos que apoyan madres solteras, a mujeres agredidas, a ese tipo de población que sí de cierta manera es vulnerable, pero que nosotros los hombres, que nunca hemos tocado a una mujer, que nunca le hemos faltado el respeto a una mujer, tenemos que pagar. ¿Y cómo lo pagamos? Por medio de impuestos. ¿Y qué impuestos? Tenencia, el predial, IVA, el desglose de impuesto de sueldo,
el impuesto de IMSS, todo eso, solo que nosotros tenemos que pagar para que ellas puedan tener ese beneficio. Pagamos por algo que no podemos utilizar. Es como si en tu casa te obligaran a comprar una pantalla que no puedes utilizar porque es de alguien más y tú la compraste con tu dinero. Si eso no es una injusticia realmente social y de género, no sé qué lo sea. Porque sí, realmente hay muchísimos problemas respecto a ese aspecto, pero ellas no los quieren ver, solamente quieren ver lo que les beneficia. Sí, es verdad. Muchas mujeres se quejan de que no ganan lo mismo que un hombre, pero seamos honestos. ¿Cuáles son las carreras que más eligen las mujeres? Contabilidad, psicología y diseño gráfico. Discúlpenme, pero déjenme decirles que ese mercado está súper saturado, tanto el de diseño gráfico, tanto el de contabilidad, como el de psicología. Pues ve a la calle, ve a los postes de luz, hay anuncios de psicólogos por todos lados. Contadores públicos, no todos son. Contadores privados, menos. Y ahora, se quejan de que los hombres ganan más que ellas. ¿Por qué? Porque ellas solamente estudian 4 años y hay hombres que se matan estudiando ingenierías cuya especialidad después, cuya recursamiento y actualización les cuesta toda la vida prácticamente. Terminan de estudiar y tienen que seguirse actualizando porque la tecnología no deja de avanzar. Es ahí ese problema. Los médicos también, que hay muchísimos hombres, tanto como mujeres, tienen que terminar su carrera de aproximadamente 5 años y después para tener un mejor empleo y tener un mejor sueldo tienen que hacer residencias médicas, los cuales son las especialidades. Las mujeres no pueden optar tanto por neurocirugía porque a los 40, 45 años deben de dejar de ejercer porque la menopausia les pega, entonces ya no pueden tomar bien las decisiones y todo eso. Y es para que los hospitales eviten demandas por negligencia médica. Sin embargo, muchos dicen, tengo la carrera para tener contentos de mis papás, me caso, que me mantengan y soy médico de consultorio. Y ya, si eso no es mediocridad mental, no sé qué es lo es. Y eso ya no es problema de los hombres, eso ya es problema de las mujeres y que las feministas deberían atacar ahí. Cambiar esa idea de las mujeres, no atacar las ideas de los hombres, que muchos tenemos la idea de que nosotros tenemos que superarnos a nosotros mismos. No demostrarle nada a nadie, solamente a nosotros y demostrar que somos mejores que cualquier otro. Porque eso es algo natural en el hombre, ser competitivo. Ser completamente competitivo con los demás. Saber que tú puedes hacer más. Carajo, simple y sencillamente, los hombres nos encanta hacer competencias y hacer risas sobre el tamaño del pene que tenemos. Hay quienes se sienten mucho por tener uno más grande que el otro. Hay quienes ridiculizan a otros por tenerlo más pequeño que el suyo. Simplemente eso es competencia natural. Los hombres tenemos que buscar algo en que competir, algo en que ser mejor que otros, por ejemplo. Eso es lo que ellas no entienden. Que el hombre realmente compite porque somos hombres, porque nos encanta ser más que los demás, y no de manera humillante, sino nos encanta probar que podemos ser mejores que los otros y mejores que nosotros mismos. Ellas no, ellas están arraigadas en que quieren algo y ya. En cuanto lo tienen, ya, se acabó. Y sí, muchos hombres están en altos cargos políticos porque se lo han ganado a pulso, en altos cargos empresariales porque tienen carreras y vidas ahí. No es como que de la noche a la mañana va a llegar una mujer, se va a quejar y le van a dar el puesto, aunque no tenga la más mínima puta experiencia de qué hacer ahí. Y lo lamento, pero es la verdad. Por eso considero que debemos acabar ya con ese movimiento feminista. Si siguen a tal grado, vamos a terminar que tener los hombres iniciar procesos judiciales, procesos legales para poder acercarnos a una mujer sin que considere que la queremos violar. Cuando las feministas les meten esa idea a la cabeza que los hombres tenemos un arma por pene. Eso es todo lo que quería decir realmente. Es algo que detesto de esas mujeres. Que pasen buena noche o tarde, lo que sea que estén escuchando.